En otras ocasiones ya he explicado que la política se puede analizar desde dos perspectivas, una perspectiva idealista y una perspectiva realista. La perspectiva idealista de la política es considerar ingenuamente que los políticos persiguen algo así como el bien común o el interés general, que son servidores públicos, que están, por tanto, subordinados a los mandatos, a los deseos, a las preferencias, a las necesidades de los ciudadanos, mientras que la perspectiva realista consiste en analizar la política tal cual es, y la política es esencialmente una lucha encarnizada por el poder, una lucha además deshonesta, ruin, embrutecida, una lucha donde si no pisas, eres pisado y por tanto, como decía el Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, son los peores los que tienden a llegar sistemáticamente al poder. Pues bien, durante la última semana hemos comprobado específicamente esto en el caso de la política autonómica española. Durante esta semana se ha presentado una moción de censura de Ciudadanos y del PSOE contra el Partido Popular que gobierna en la región de Murcia y a su vez Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular ha disuelto la Asamblea para convocar elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. Un terremoto que ha amagado además con replicarse en otras autonomías que hasta el momento parecían bien avenidas, como el caso de Andalucía o de Castilla y León. Si nos fijamos en esta sucesión de puñaladas traperas de unos contra otros, simplemente hemos escuchado hablar de quién debería gobernar cada una de estas autonomías, si Ciudadanos debe presidir la región de Murcia o si debe hacerlo el PP, si el PSOE con Gabilondo debe presidir la Comunidad Autónoma de Madrid o debe seguir haciéndolo el PP de Isabel Díaz Ayuso, si debe ser el PP de Isabel Díaz Ayuso con Ciudadanos o en cambio con Vox, etcétera. Es decir, hemos escuchado hablar y mucho de quién ha de tener el poder, de quién ha de detentar el mando de esas autonomías. Pero de lo que apenas hemos escuchado hablar es del mandar para qué. Es decir, quienes quieren ocupar la presidencia de cada una de estas autonomías, ¿por qué quieren ocuparla? ¿Para qué quieren ocuparla? ¿Cuál es el programa que pretenden promover desde la presidencia, desde el gobierno de estas autonomías? Por ejemplo, ¿qué piensa hacer distinto Ciudadanos con el PSOE en la región de Murcia de lo que ya tenía planteado hacer Ciudadanos con el PP en el gobierno de la región de Murcia? ¿O qué piensa hacer Isabel Díaz Ayuso si consigue una mayoría absoluta que no pudiese hacer con Ciudadanos como compañero de gobierno? ¿O qué haría si en cambio gobernara con Vox, que no iba a hacer con Ciudadanos y que no haría con el Partido Popular gobernando en solitario? Este tipo de cuestiones, que son las cruciales, que son las realmente importantes, o que en todo caso deberían serlo, son las cuestiones de las que no se ha hablado en absoluto durante los últimos días. La única que en todo caso ha esbozado algo parecido a una reflexión ideológica, que en todo caso ha sido una reflexión ideológica tramposa, una reflexión ideológica preparando ya la campaña electoral, ha sido la propia Isabel Díaz Ayuso, cuando ha dicho que los madrileños tendrán que escoger entre socialismo o libertad. Ahí sí está planteando una elección ideológica muy genérica. Pero como digo, es una dicotomía tramposa, porque ni Ciudadanos, ni siquiera el PSOE son socialismo entendido como la propiedad estatal de los medios de producción. Ninguno de ellos propone nacionalizar el conjunto del tejido empresarial español. En todo caso, serán, y de hecho lo son, socialdemocracia, e incluso socialdemocracia muy intervencionista, socialdemocracia que puede erosionar las bases de nuestra prosperidad económica, pero socialdemocracia, no socialismo. Y del mismo modo que ni Ciudadanos ni PSOE son socialismo, tampoco el Partido Popular es libertad. Como mucho podremos decir que en algunos asuntos son bastante menos intervencionistas que el PSOE o que Más Madrid o que Podemos, y que en ese sentido contribuyen a ampliar ligeramente nuestra libertad, sin olvidar que en otros ámbitos de las libertades personales pueden contribuir a su vez a restringir esa libertad. Por tanto, como decía, se ha hablado poco o más bien nada de programas, de propuestas de fondo que sí van a tener o sí deberían tener una repercusión real sobre la vida de los ciudadanos, y en cambio de lo que se ha hablado es quién ha de ser mi caudillo, quién ha de ser mi líder, quién ha de ser mi amo, quién ha de ser mi dueño y señor.
Esa es básicamente la discusión telenovelesca que estamos viviendo durante los últimos días. Insisto, todavía no se ha empezado a hablar de propuestas, desde luego en las próximas semanas se hablará de propuestas, pero fijémonos en el orden de los acontecimientos. Primero, quién ha de mandar y luego esos que aspiran a mandar componen una narrativa de enfrentamiento ideológico, de enfrentamiento programático, que no es que no exista a ciertos niveles, pero que desde luego es una narrativa en todo caso subordinada, siempre subordinada a su ambición arribista por conquistar el poder. Pero necesitan de esa narrativa para que los ciudadanos no percibamos que los políticos, todos y cada uno de los políticos que han llegado justamente a esos niveles tan elevados del poder público, para que los ciudadanos no percibamos que esos políticos lo que tienen en el fondo es una sed incontrolable por ejercer el poder y que las convicciones, los programas, las propuestas, la visión sobre qué es una buena sociedad, en el fondo está subordinado a esa sed absoluta de poder. A mí, sin embargo, lo que me preocupa no es tanto quién mande en Madrid o en Murcia, sino qué programa electoral, qué propuestas concretas que afecten a la vida de los ciudadanos tratará de implementar aquel que mande en cada una de esas regiones. Evidentemente, esta de nuevo es una perspectiva idealista de la política, porque que a mí me importe eso no significa que a los políticos les importe especialmente eso o que vayan a priorizar ese programa por encima de sus probabilidades de alcanzar el poder. Pero que la política sea la arena del circo donde los gobernantes se matan entre sí para conquistar el poder no significa que los ciudadanos debamos ser cómplices de esa cínica competición sin escrúpulos por el poder. Y por eso creo que es conveniente reiterar algunas de las ideas que son las que deberían debatirse y dilucidarse en estos procesos electorales o en estas mociones de censura, donde, insisto, lo que debería debatirse no es quién ocupa la poltrona, sino qué programa se aplica. Y a mí lo que me interesa, como digo, es qué programa se aplica. Es decir, los partidos políticos quieren subir o quieren bajar los impuestos. ¿Quieren incrementar el impuesto sobre patrimonio o quieren bonificarlo o incluso eliminarlo? ¿Quieren incrementar el impuesto sobre sucesiones y donaciones o quieren seguir avanzando en su progresiva desaparición dentro del sistema tributario español? ¿Quieren incrementar el gasto público y por tanto el tamaño del Estado o quieren adelgazarlo para que la sociedad civil tenga más espacio en el que respirar y prosperar? ¿Quieren incrementar el endeudamiento público o quieren reducirlo para minimizar el riesgo de problemas financieros por parte de cada uno de esos gobiernos autonómicos? ¿Quieren controlar desde el Estado íntegramente los programas educativos de todos los alumnos dentro de su región o en cambio apuestan por darles a los padres, a los tutores legales de esos alumnos una mayor voz, un mayor poder de decisión en la formación de sus hijos? ¿Quieren mantener el caduco, el obsoleto, el desfasado monopolio de la universidad pública dentro de la educación superior de esas regiones o en cambio apuestan por facilitar la creación de nuevas universidades privadas que puedan entablar competencia y por tanto contribuir a mejorar la calidad de la educación dentro de sus regiones? ¿Defienden que la administración predetermine a cada paciente la elección del centro sanitario o en cambio aceptan que sea cada paciente el que escoja el centro sanitario al que quiere acudir, incluyendo, claro, no solo la elección entre centros públicos, sino también entre centros públicos y privados si así lo escoge libremente el paciente? ¿Defienden restringir y maniatar la libertad de horarios comerciales o en cambio plantean una ampliación, una flexibilización, una liberalización de los horarios comerciales para que cada negocio pueda abrir cuando así lo considere oportuno, es decir, cuando considere que va a haber consumidores que desean entrar en esos comercios para efectuar compras? ¿Quieren establecer controles sobre el mercado de alquileres para que de esa manera se hunda la oferta efectiva de alquileres y se dificulte la accesibilidad a la vivienda de los más jóvenes? ¿O en cambio respetan la libertad de fijación de precios dentro del mercado del alquiler para que esos precios orienten adecuadamente la inversión inmobiliaria? ¿Apuestan por frenar esa inversión inmobiliaria de tal manera que los precios de la vivienda sigan aumentando conforme crezca la demanda? ¿O en cambio plantean la necesidad de liberalizar la oferta para que la inversión inmobiliaria
pueda afluir allí donde se la necesita, incrementando la disponibilidad de viviendas y, por tanto, contribuyendo a controlar la subida de precios o incluso a revertirla en forma de reducciones de precios tanto de la compraventa como del alquiler. Y por último, ¿qué política de cara a las empresas plantean las administraciones públicas? Una política dirigida a asfixiar regulatoriamente a las empresas y por tanto a ahuyentarlas de la región, con la expectativa de que si determinadas empresas se marchan de la región, la iniciativa pública, la empresa pública autonómica la reemplazará. O en cambio apuestan por atraer la mayor cantidad de empresas en cada una de estas regiones como motor del desarrollo, del crecimiento y de la prosperidad económica de esas regiones. Creo que estas son algunas de las preguntas básicas que habría que empezar resolviendo en cualquier pugna electoral antes incluso de decidir quién tiene el cetro de mando en cada partido político y por tanto en la presidencia del gobierno de estas regiones. Pero como lo primero siempre es la lucha por el poder y solo acaso después llegan distintos programas electorales en función de la distinta visión ideológica de aquellos que ocupan el poder, pues nos hemos encontrado con que durante esta semana de lo que se ha debatido es si voy a mandar yo o vas a mandar tú, pero de ideas, de propuestas de fondo no se ha debatido prácticamente nada. Los políticos, por tanto, siguen priorizando, como siempre, la poltrona al programa.